tromba marina en el Quisco tras el último sistema frontal que esto golpeó hace pocos días, el 4 de julio para ser preciso. Esto que alcanzó entre las regiones de Valparaíso y Biobío, inusual, hasta por lo menos hace algún tiempo era inusual, hoy día se está dando de manera cada vez más frecuente, donde el Quisco pasa, afecta, agrede directamente esta tromba marina, afectando techumbre de al menos 2 viviendas, y la verdad es que tenemos algunas fotografías e imágenes que van a apoyar obviamente lo que ocurrió con aquello. La publicación de Facebook a propósito de lo que editó la municipalidad de esta localidad en nuestro país dice lo siguiente: hace pocos minutos en el sector de Punta de Tralca, por la playa, se produjo una racha de viento, fenómeno que arrasó con un kiosco y afectó la techumbre de 2 viviendas. Según los antecedentes, continúa este comunicado, que se han recompilado en los últimos minutos. Además, se reportaron cortes en el suministro de electricidad en algunos sectores de dicho lugar. Fenómeno que fue captado también en Quintay, en el cual se pueden observar ráfagas de viento fuertísimas sobre el mar. Es impresionante, como tú decías, o sea, esto que para nosotros era ajeno, hoy día ya en solo este mes se ha visto en 2 oportunidades prácticamente. Eso es verdad, porque la inestabilidad atmosférica la estamos viendo en todas partes del mundo y claro, la gente del Quisco estaba muy asustada porque ellos decían que habían escuchado primero una lluvia que era bastante gruesa, que parecía como tipo granizos. Después sintieron un viento que arrasaba también muy fuerte y bueno, se quedaron sin luz, como tú muy bien decías, cayeron árboles, entonces eso también genera otro tipo de riesgo. Ahora, yo escuchaba a algunos expertos que decían que en otros países este tipo de trombas marinas se dan mayormente en primavera por la diferencia de presión, esto de que hay aire frío en altura y aire cálido en la superficie. Entonces uno se pregunta, ¿por qué pasa entonces una tromba marina en invierno en Chile? Tiene que ver quizás, Alfate, y te lo pregunto porque yo sé que tú te manejas harto en estos temas, tiene que ver quizás con el calentamiento de la tierra, con el calentamiento también de las aguas de los océanos, tiene que ver también esa diferencia de temperaturas, que se vean hoy día fenómenos como este en nuestro país que están completamente ajenos, pero parece que llegaron para quedarse. Muy informada como de costumbre, querida amiga. Lo que pasa es que el gran termorregulador del planeta son los mares, es el océano. Y cuando conforme al cambio climático, ha ido aumentando su temperatura, finalmente termina generando una brecha y un contraste mayor con las gélidas temperaturas que acompañan las temporadas invernales. Por lo tanto, para que estos fenómenos se provoquen, incluso en épocas y en días de lluvia y frío que acompañan semejante postal, la temperatura del océano ha subido a tal punto, en un par de más grados, que finalmente se genera este desequilibrio y provoca un fenómeno para hasta hace un tiempo tan inusual. Y hoy día, que insisto, en menos de un mes, me refiero a 30 días de corrido, ha sucedido por lo menos en un par de oportunidades. Ahora, ¿qué es lo que dice? Vamos al campo de la ciencia. Mucha atención, porque este registro nos lo entrega, nos llega de parte de la cuenta de Twitter de la Red Geocientífica de Chile, que lo pasamos a ver de inmediato, señor director. Miren. Mira. A ver. Mira, allá viene. Se ve el fondo, ¿no, Salfate? Exacto, mira, toca el suelo. Mira. Es un verdadero puente que conecta las nubes muy bajas, cercanas a la superficie marítima, con precisamente el suelo. Entonces, ¿cuál es el problema? Que estas trombas marinas, por lo general, son inmensamente destructivas. Es un tornado con agua. Claro. O sea, es un tornado. Mezclaste las 2 peores cosas. Exactamente. Yo estaba buscando, porque efectivamente uno dice, este es un concepto que llega ahora, que uno lo está escuchando mucho más de lo que quisiera en Chile, hablando a nivel local. Y llegué a una entrevista del periodista meteorólogo Alejandro Sepúlveda, que él trabaja en Chilevisión, y hizo una entrevista con El Desconcierto, con este medio de comunicación. Y él dice varias cosas que a mí me parecen que se pueden desmenuzar y da para entender la responsabilidad que también nosotros tenemos como seres humanos en todos estos efectos climáticos. De hecho, Alejandro dice, se los voy a leer textual: A ver. Ahora la gente, él está hablando de que efectivamente esto ya existía de antes en nuestro país. Pero ¿por qué lo vemos más ahora? Él dice, ahora la gente los puede grabar,
hay muchas más zonas pobladas, por lo que afecta a las personas mucho más que antes, hace notar mucho más este fenómeno. Además de que están siendo más frecuentes y potentes debido al cambio climático. El alza en la temperatura es el combustible que necesita la nube de tormenta para generar este tipo de fenómenos. Me parece que hay dos aspectos que podríamos conversar y que son muy importantes. Primero, él habla efectivamente de que hay muchas más zonas pobladas. Es decir, antes estos fenómenos probablemente tenían espacios mucho más libres para poder avanzar. No afectaban al ser humano, no afectaban las viviendas, no afectaban las techumbres, como nos contaba Salfate hace un rato, y por eso mismo eran menos impactantes. Pero también reconoce que se han ido acelerando en cuanto a la cantidad de fenómenos y a la potencia. ¿Por qué? Por el concepto que aplicaba Monty al principio de esta conversación y que te preguntaba a ti, Salfate. Tiene que ver con el cambio climático. En el fondo, todo esto que uno dice, oye, el poder de la Tierra es inmanejable, nosotros no podemos controlar lo que pasa con la Tierra. Sí podemos controlarlo. Podemos evitar todo este tipo de cosas cuidando nuestros espacios y cuidando nuestro clima, efectivamente. Absolutamente. Fíjate que una pequeña, es imposible que de mi parte vaya a corregir la sapiencia del experto en la materia. Simplemente una pequeña corrección en términos de la redacción. Es simplemente de que generalmente se tiende a aplanar el asombro cuando decimos todas estas cosas toda la vida han pasado. Lo que pasa es que cada uno anda con una cámara de teléfono en el celular y por eso ahora lo vemos. Afortunadamente en el segundo punto él lo corrige. Antiguamente, claro, que hay más cuando sucedía, exacto, cuando sucedían estas cosas, igual los periódicos locales, las radios, la prensa, obviamente ubicada en el lugar donde se emplazaban estos fenómenos, igual daba cuenta de ellos y aún así no teníamos la noción ni la frecuencia con que estos fenómenos se están produciendo de manera cada vez más crónica, por así decirlo, y en ese punto, digamos, el segundo es donde él claramente reconoce y refuerza que el cambio climático está dejando un timbre, una estampa de que está sacudiendo, digamos, las postales, el paisaje tal cual lo conocíamos, convirtiéndose en algo nada que ver. Y justamente cuando hay zonas más pobladas, ¿cierto? Se generan más daños y hoy día que estamos en esta crisis del COVID, donde se está hablando tanto de la ayuda social, que por cierto es tan necesaria, los subsidios, los bonos, los ingresos, yo pensaba justamente en esto, que los subsidios que se entregan cada año, por ejemplo, para el mejoramiento y la ampliación de la vivienda, que es un subsidio que se entrega todos los años, que la gente puede postular, esa postulación tendría que ampliarse en cierto sentido, para incluir las reparaciones que tiene que ver con daños por la naturaleza. Porque como pasó en hoy Argentina, día, por ejemplo, el granizo. Exacto, las personas que viven en una zona costera, que están siempre expuestos a los maremotos, ahora a este tipo también de trombas marinas y otros fenómenos, y que muchas veces no tienen los recursos para tan simple como arreglar la casa y ya está. O sea, tiene que existir también un programa que empiece a incluir todas estas opciones, porque estas opciones ya llegaron y se van a seguir presentando. Entonces también una manera de cómo vamos visualizando el futuro para prevenir y también para reaccionar rápidamente y ayudar a la gente. Existe un efecto visual conocido como time-lapse, que es que una larga prolongación de tiempo de manera acelerada te la resume en pocos segundos. Y atención, porque el siguiente video que vamos a revisar no puede ser calificado menos que de impresionante, y nos llega una vez más de la cuenta de Twitter de la Red Geocientífica de Chile, que pertenece particularmente al usuario Juan Núñez Albertico 2356, de cómo entra el sistema frontal a la región de Valparaíso en la semana recién pasadas. Este fin de semana que acaba de cumplirse. Mira, o sea, yo, esto, señor director, le voy a pedir si lo podemos ver una vez más desde el comienzo. A ver. Esto es un timelapse. Para que ustedes entiendan, esto está acelerado, digamos. Es una gran cantidad de tiempo resumido. Hay parte. ¿Sí o no que parece un monstruo del cielo devorando los cielos de la quinta región? Tomándose por completo, imagínate, o sea, no queda nada. Queda encerrado en la fosa de las lluvias de este fin de semana, Salfate, ¿fue? Exactamente, querido amigo, en la quinta región. Y como te decía, lo que estamos viendo es en lo que sucedió en un largo periodo de tiempo, valga la redundancia, un periodo tiene que ver con tiempo, pero digamos en estos pocos segundos, que no puedo decir que simplemente pareciera así como que el clima devorando esta ciudad costera. Oye, es importante lo que decía Monty de cómo también con todo esto tenemos que ir cambiando no solamente los bonos, los subsidios que entrega el gobierno, que hoy en día están más en tela de juicio que nunca, hay que decir, sobre todo con los bonos de arriendo en la clase media que se estaban discutiendo justamente hoy día.
También la forma de construcción. Yo me acuerdo que cuando chico, y no sé si a ustedes les pasaba, yo tengo familia en el norte, entonces ahí me decían mucho que en el norte los techos de las casas justamente eran planos, porque como en el norte no llueve, en el norte de nuestro país, no es necesario hacer otro tipo de techo. No es normal, nunca llovería en el norte. Y después empieza a llover en el norte y empieza a quedar la embarrada, porque efectivamente las casas no estaban, en Antofagasta, en Iquique, no estaban hechas para la lluvia. Claro. Eso y ya cambiar está cambiando. el techo. Claro, no, simple. Pero eso ya está cambiando con las nuevas edificaciones. Creo que ahora, a nivel local, Chile completo tiene que estar preparado para altas temperaturas, para bajas temperaturas, para nieve, para lluvia. Ya no existe estos fenómenos atmosféricos locales como era hace, ¿cuánto? ¿10 años? Si es que no menos. Exactamente. De hecho, fíjate que gran parte del mundo, el mundo claramente mucho más del primer mundo, donde los recursos estatales, digamos, son bastante más generosos con sus ciudadanos, dicen que toda la gran opción del futuro tiene que ver con casas de características de domo, partiendo por los techos que tengan un redondito. Redondito, exacto, como una media esfera que es mucho más resistente al problema del viento, o sea, es aerodinámico, y si cae nieve muy pesada, porque incluso nosotros que tenemos como la forma de techo tipo A o las medias agua, que se refieren por lo mismo para que circule el agua, si cae mucha nieve pueden generarse aplastamientos y que finalmente por el peso. El techo. En cambio, si un domo escurre por esta media esfera hacia los lados, y en algún momento, si es que el clima sigue desestabilizándose o yendo hacia otra tendencia, yo creo que va a tener que ser prácticamente un plan de gobierno en todos los países donde esto sea completamente posible. No hay nada que hacer ahí. Sí, bueno, hay que irse adaptando. Sí, no, te digo que hay que irse adaptando sí o sí nomás. Oye, como en una especie de estos iglú, me imaginaba justamente que tiene esta forma de domo que hice Salfate. Tremendo video que nos mostraste recién, Salfate. Ese video es de Albertico. Claro, exactamente. 2856, mejor conocido en su familia como el señor Juan Núñez. Ahí le estamos dando las gracias como corresponde. Oye, porque tremenda demostración que nos hace con este video, donde te queda claro la ferocidad y la inclemencia, y donde, como se dice en buen chileno, no somos nada. Cuando el clima quiere hacer algo, nosotros no somos absolutamente nada de nada. Ahora, a ver, maestra, perdone, estamos hablando de Chile, ¿cierto? Pero sí, hay algo que no podemos hacerle el quite, sobre todo en las temáticas que nos corresponden este día miércoles, y que tiene que ver con lo que está pasando en el continente asiático, particularmente en Japón. Cultura que yo aprecio en demasía, que tuve afortunadamente la posibilidad de conocer gracias a una invitación que me hizo el propio gobierno, porque las inundaciones están dejando, pero la escoba, para que se entienda, en un país plenamente preparado para todo, civilizado, que casi parece otro planeta o una ciudad del futuro, ya van 50 muertos. ¿A propósito de qué? De lo que acuña precisamente el portal de biobiochile.cl.